Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este que es el video número 9 de los videos que estamos haciendo correspondientes al temario de álgebra lineal 1. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre las bases, en particular vamos a seguir hablando sobre estos conjuntos de vectores que tienen las propiedades que relacionamos con una base, a saber, la propiedad de generar al espacio vectorial y la propiedad de ser linealmente independiente. Vamos a jugar un poco con esas propiedades, vamos a ver cómo se relacionan con el espacio mayor. Vamos también a dar una definición, vamos a dar la definición de dimensión, creo que nos dará tiempo de cubrir el día de hoy. Y la idea es tener un panorama de estas condiciones que estamos buscando, que como les he dicho anteriormente, tiene que ver con reducir al mínimo necesario las propiedades para saber que a partir de ese pequeño conjunto, al que le estamos llamando base, se puede tener el espacio completo con todas sus propiedades lineales. Tenemos que ver de qué manera eso lo podemos, podemos describirlo y podemos entenderlo y podemos aprovechar esas propiedades para obtener resultados sobre el espacio de manera general, ¿no? Tenemos que saber en qué casos hay base, spoiler alert, vamos a tener para los espacios que a nosotros nos interesan, que son espacios de dimensión finita, ya veremos qué significa eso. Vamos a tener siempre, vamos a tener garantizado por un teorema muy importante, la existencia de estas bases, de estos conjuntos muy particulares, muy fundamentales, que de alguna forma te dan la seguridad de que las propiedades lineales se van a conservar en el espacio mayor. Entonces, vamos a ver un teorema. El teorema que voy a demostrar el día de hoy tiene una demostración, tiene la siguiente propiedad. Vamos a ver una serie de resultados que tienen que ver con eso, que tienen que ver con cómo caracterizar estos conjuntos de vectores de tal manera que obtengamos las propiedades que garantizan la fundamentalidad de la que estoy hablando, la fundamentalidad que caracteriza las bases de un espacio grande. Entonces, en estos resultados es muy importante desarrollar la habilidad para probarlos, porque en álgebra lineal y sobre todo cuando se hacen las aplicaciones, los resultados que sabemos y los cálculos que hacemos para esas aplicaciones se parecen mucho, tienen mucho que ver con las manipulaciones algebraicas que estamos acostumbradas a hacer, lo que tiene que ver con las sustituciones, con el intercambio. Entonces este teorema tiene la particularidad que el teorema es muy sencillo, es muy simple de entender, la verdad del enunciado es muy intuitiva, eso no tiene mayor problema, pero la demostración es medio larga y medio tediosa, solamente que la dificultad no radica en su estructura, sino en que hay que escribirlo, ¿no? Hay que escribirlo todo y hay que usar pues las cosas que ya sabemos. Entonces, no voy a demostrar todos los resultados que vamos a ver. Voy a mostrar pero con mucho detalle para que quede bien claro. Luego otros los voy a más o menos esbozar cómo sería la demostración o a decir explícitamente cuáles son las razones por las que el enunciado es verdadero. Y más adelante vamos a ver con calma y con detalle las demostraciones de manera más explícita, ¿no? Pero en este caso, la primera sí la voy a hacer completa, la voy a hacer con detalle. Verán que no es una cosa difícil, pero que sí se vuelve tedioso, y es para hacerse a la idea de que esa tiene que ser la estrategia, más o menos, que va a decirnos cómo resolver los ejercicios, cómo hacer los cálculos y bueno, pues entonces cómo deben de ser los problemas que nos pueden dejar en una tarea o en un examen. Entonces vamos a probar este teorema, vamos a enunciarlo, que es el teorema 2. Ya habíamos probado el teorema 1. A otros resultados les voy a llamar simplemente resultados o proposiciones, depende de la importancia. No es que haya una diferencia fundamental entre un teorema y una proposición, los teoremas también son proposiciones. Cuando digo teorema, corolario, etc., eso me refiero al papel que juega esa proposición dentro del sistema en el que estamos construyendo nuestra teoría. Entonces, bueno, vamos a ver este teorema para empezar. Ya saben, partimos de un espacio vectorial que nosotros hemos estado llamando BK, que nos da la ventaja de que el subíndice K nos dice cuál es el campo sobre el que está corriendo el espacio vectorial y ya sabemos que de ahí vamos a tomar los escalares cuando se requieren. Entonces, sea BK un espacio vectorial y sea, vamos a tomarnos un conjunto de R vectores desde B1 hasta BR, un conjunto generador de BK. Recuerden que ser un conjunto generador
lo que quiere decir es que cada uno de los elementos de BK, cada uno de los vectores de BK se puede escribir como combinación lineal de los vectores de W, ¿no? Eso es lo único que quiere decir. Entonces, ¿cómo sacamos el generado de un conjunto? Pues agarramos a ese conjunto, empezamos a multiplicar cada uno de los vectores por escalares, después los sumamos entre sí, o sea, obtenemos, en otras palabras, todas las combinaciones lineales, y esas combinaciones lineales tienen que ser el resultado de tener todas esas combinaciones lineales es el espacio mayor, ¿no? Entonces eso quiere decir ser un generador de BK. Todos los de aquí se pueden escribir como combinación lineal de los de acá. Si hacemos todas las combinaciones lineales de acá, lo que obtendríamos sería el espacio BK. Bueno, entonces, si tengo esto, tengo un conjunto generador de R elemento, entonces cualquier conjunto de vectores, vamos a ponerle beta, que tenga R más un vectores, vamos a cambiarle acá la letra, y ponerle R más un vectores, desde B1 hasta BR más 1, cualquier conjunto de BK es linealmente dependiente. Muy bien. Bueno, a ver, como les decía, el enunciado es sencillo de entender y de hecho que es verdadero es una cosa que se ve de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque miren, de nuevo, tengo un espacio vectorial, tengo un conjunto que es el generador de ese espacio vectorial. Entonces todo lo que me está diciendo es, cuando te tomes cualquier conjunto que sea más grande que ese, que el conjunto que ya te genera todo el espacio, ese conjunto va a ser linealmente dependiente. Entonces, si ven, intuitivamente se ve que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Bueno, pues porque si me alcanza con R vectores para generar a todo el espacio, es obvio que cuando agregue un vector y tenga R más un vectores, lo que voy a tener va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente, porque si este genera todo el espacio, el vector R más 1 va a ser combinación lineal de estos, ¿no? Y eso no es sino la definición de dependencia lineal. Entonces, bueno, pero eso solamente nos ilumina una parte, nos dice, si a este conjunto le agrego uno más, entonces eso es linealmente dependiente. Pero eso no es lo que dice el enunciado, ¿no? Lo que está diciendo el enunciado es no solo este conjunto, sino cualquier conjunto, no importa qué conjunto sea, que tenga R más un vectores, va a ser linealmente dependiente. Entonces, por un lado es claro que W, si tuviera un vector más, sería linealmente dependiente, porque todos los elementos de B se pueden escribir como combinación lineal de W. Entonces, el que agregue va a ser combinación lineal de los demás. Fácil. Si me tomo cualquier otro, bueno, ese puede ser linealmente dependiente o puede ser linealmente independiente, ¿no? Pero si es linealmente independiente, entonces va a tener a lo más R vectores. Y si me tomo entonces nuevamente R más un vector más, pues lo que me queda es linealmente dependiente. Esto lo digo solamente para darnos una idea, de nuevo, intuitiva de la verdad del enunciado. Ahora, hay que demostrarlo, y para demostrarlo sí necesito escribir con mucho cuidado cada una de las cosas que están involucradas en el enunciado. No basta con la idea intuitiva de, ay, pues mira, si esto es linealmente independiente y agrego algo, pues como es generador, pues ese algo va a ser combinación de esto. Entonces, ¿de qué se va a tratar? Se va a tratar de hacer las sustituciones de tal manera que al final implique de manera necesaria que el enunciado es verdadero. Y estas sustituciones y estas operaciones y todo este aparato algebraico que ocupo, pues eso es, al final de cuentas, lo que nos interesa en el tema, ¿no? Lo que nos interesa en los espacios vectoriales. Entonces hay que ponerle atención. Bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a aterrizar ya esto. Vamos a hacer la demostración. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer por inducción. La demostración va a ser por inducción. Y esto está muy bien porque también nos ayuda a entender y aplicar la inducción como método de demostración en algo más que propiedades para los números naturales, ¿no? O sea, sí va a ser una propiedad para los números naturales, pero los números naturales, ¿qué números naturales? Pues los números naturales que nos dicen la cardinalidad de estos conjuntos, en este caso R y R más 1. Entonces, pero basta comprobarlo para esa propiedad, que es la cantidad de vectores, para ver que el enunciado es verdadero. Entonces vamos a hacer una inducción sobre R. Como saben, para hacer una inducción,
lo vamos a hacer igual que como siempre hacemos las inducciones. Partimos de 1, lo suponemos para el caso de n y después, en este caso de r, y después vemos que es verdadero para r más 1, lo que nos permite concluirlo para todos. Pero hay que escribirlo bien porque tampoco es tan fácil así nada más, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por inducción sobre r, y eso comienza con r igual a 1. ¿Qué quiere decir suponer el enunciado verdadero para r igual a 1? Quiere decir que entonces tenemos sea W, vamos a preservar esta notación para no confundirnos, un conjunto generador, sea W, ¿no? Es igual a 1, ¿no? Es el que tiene solamente 1 porque estamos haciendo para el caso igual a 1. Entonces sea W un conjunto generador de BK. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Ahora tengo que ver que esto es para 2, ¿no? Porque el enunciado me dice, si tengo un conjunto de R que es generador, cualquier conjunto de R más 1 va a ser linealmente dependiente. Entonces, probarlo para la base quiere decir tomarme un generador que tiene 1 y ver entonces que hay un conjunto generador, que hay un conjunto de 2 elementos, que cualquier conjunto que tenga 2 elementos va a ser linealmente dependiente. Entonces, necesito un conjunto arbitrario, porque el enunciado me dice cualquier conjunto, no un conjunto particular. Arbitrario, pero de 2 elementos, ¿no? Que es el R más 1 en este caso. Sea R igual a 1, entonces sea R 1, generador, y vamos a tomarnos un conjunto arbitrario, que en este caso le vamos a llamar beta, que tiene que tener 2 vectores, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el enunciado. Entonces vamos a poner que tiene a B1 y a B2. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Partiendo de qué? Partiendo de la hipótesis de que este conjunto es un generador. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues usamos lo que sabemos. Como W es generador, eso quiere decir que a B1 lo puedo escribir como alfa 1, bueno, vamos a pedir, es generador, existen alfa 1 y alfa 2, ¿en dónde? En el campo K, tal que, o tales que, ocurre lo siguiente. A B1 lo puedo escribir pues como combinación lineal de W1, porque es generador, o sea, alfa 1 por B, y a B2 lo puedo escribir como alfa 2 por B, ¿cierto? Bueno, pero fíjense que como S tiene que tener 2 elementos, eso quiere decir que B1 tiene que ser distinto de B2. Entonces, si B1 es distinto de B2, alfa 1 por B es distinto de alfa 2 por B, lo cual quiere decir que alfa 1 es distinto de alfa 2, ¿no? Porque son 2 elementos. Entonces, como B1 es distinto de B2, eso implica que alfa 1 es distinto de alfa 2. Es decir, que al menos uno de los dos tiene que ser distinto de 0. Algún alfa i es distinto de 0. Entonces vamos a ver cualquiera de los dos, pero vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que alfa 1 es el que es distinto de 0. Los dos pueden ser distintos de 0, ¿no? No importa, pero el chiste es que al menos uno de los dos tiene que ser. Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que es alfa 1. Entonces sea alfa 1 distinto de 0. Entonces alfa 1 es distinto de 0, por lo tanto lo puedo pasar para acá dividiendo. Y entonces eso quiere decir que a B lo puedo escribir como B1 sobre alfa 1, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es natural hacer? ¿Qué hacemos siempre que estamos en esta situación? Siempre que estamos en esta situación, lo que hacemos es sustituir, ¿no? Entonces tenemos ya este valor para B, pues lo sustituimos en el caso de B2. Vamos a sustituirlo en el caso de B2. Sustituimos. Y cuando sustituimos tenemos que B2 es igual a alfa 2 entre alfa 1, entre alfa 1, ¿no? Sustituyendo con esto de ese lado. B2 es igual a alfa 2 entre alfa 1 por B1. Y ya terminamos, ¿no? ¿Por qué? Porque B2 lo estoy poniendo en términos de B1. Y eso no es otra cosa sino ser linealmente dependiente. Por lo tanto, beta es linealmente dependiente, ¿verdad? Bueno, ya está.
Entonces, ¿qué demostramos? Demostramos el caso para R igual a 1, que quiere decir que si tengo un conjunto con un solo elemento que es generador, entonces cualquier conjunto, recuerden que lo tomamos arbitrario, cualquier conjunto de dos elementos va a ser linealmente dependiente. Y aquí es el argumento. Perfecto. Bueno, ya está para la base. Y recuerden cómo funciona la inducción, pues ahora requiere que lo suponga para un número y entonces lo pruebe para su sucesor, ¿no? Lo tengo que suponer para R y hay que probarlo para R más 1. Voy a borrar porque voy a necesitar de nuevo, como vamos a hacer muchas sustituciones, necesitamos todo el espacio posible. Pero bueno, se entiende. Repito, el teorema lo que dice es que si tengo un conjunto generador de R vectores, entonces cualquier conjunto arbitrario de R más 1 vectores va a ser linealmente dependiente. Lo voy a probar por inducción sobre R. Ya probé la base para R igual a 1. He probado que si hay un conjunto generador de un vector, cualquier conjunto de dos vectores es linealmente dependiente. Y ahora viene el paso inductivo. Y aquí hay que tener un poco de cuidado porque el enunciado en sí mismo es un condicional. Entonces suponerlo va a ser suponer un condicional. Entonces, paso inductivo. ¿Cómo es el paso inductivo? Pues voy a suponer válido el enunciado para R. ¿Qué quiere decir suponer el enunciado válido para R? Quiere decir que si tengo un conjunto generador de R vectores, entonces cualquier conjunto generador de R más 1 vectores es linealmente dependiente. Eso es una suposición, eso no lo tengo que probar, eso es lo que voy a suponer. ¿Y qué voy a probar? Voy a probar que si tengo un conjunto generador de R más 1 vectores, entonces cualquier conjunto de R más 2 vectores tiene que ser linealmente dependiente. Espero que se entienda. De todas maneras, si no, pues le regresan al video y lo vuelven a ver. Pero, o sea, vamos a hacerlo con calma, pero sí es importante no perdernos en esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer el paso inductivo. Necesito un conjunto de R vectores. Te sea W, un conjunto de R vectores, digamos B1 hasta BR, generador de BK. Y vamos a considerar, entonces, cualquier conjunto, un conjunto arbitrario que nos tomemos, cualquier conjunto, digamos, beta, que va desde B1 hasta BR más 1, es linealmente dependiente. Esta es mi hipótesis de inducción, ¿no? Mi hipótesis de inducción, le voy a poner aquí hipótesis de inducción, dice que si tengo un conjunto generador de elementos, cualquier conjunto de R más 1 es linealmente dependiente. Esa es la hipótesis de inducción. Y ahora, ¿cómo voy a demostrar el teorema? Bueno, pues ahora tengo que ver cómo es el caso para R más 1, ¿verdad? Pues para ver cómo es el caso para R más 1, o sea, todo esto completo es mi hipótesis, todo enterito, ¿no? No hay nada que probar, eso lo estoy suponiendo y lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué sí tengo que probar? Tengo que probar el caso para R más 1, para R más 1. Entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, me voy a tomar otro conjunto, ¿no? Vamos a llamarle por demostrar, le voy a poner aquí, ¿no? Entre paréntesis hipótesis de inducción, por demostrar el caso R más 1. Entonces me voy a tomar para el caso R más 1 un conjunto generador, en este caso de R más 1, vamos a llamarle W', será W' el conjunto que va desde B1 hasta BR más 1', ¿no? Porque esto es lo de mi hipótesis de inducción y esto lo estoy haciendo ahora el paso siguiente para R más 1. Entonces, me tomo un conjunto generador, eso lo estoy tomando, generador de BK, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver que cualquier conjunto arbitrario de R más 2 vectores es linealmente dependiente, ¿no? Entonces sea este generador y sea beta prima, un conjunto arbitrario, o sea, un conjunto cualquiera, de R más 2 vectores, que es lo que quiero probar ahora. O sea, B1', B2', etcétera, etcétera, hasta BR más 2'. ¿Se entiende, no?
¿De qué parto? De un conjunto generador y de un conjunto arbitrario. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Por demostrar que beta prima es linealmente dependiente, ¿no? Eso es lo que probaría a partir de esa inducción. Bien, bueno, pues, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que esto de acá es un conjunto generador y tenemos que este es un conjunto cualquiera. ¿Qué hicimos en el paso anterior y qué es lo lógico que podemos hacer? ¿Qué es lo que sería natural seguir? Bueno, pues evidentemente lo que sería natural hacer ahora es que si estos van a ser los que me interesan escribir, y esto es un generador, pues es escribir cada uno de estos en términos del conjunto generador, ¿no? ¿Cómo sería eso? Pues entonces tenemos que B1', ¿no? Dado que esto es un conjunto generador, B1', existen escalares tales que puedo escribir a B1' como combinación lineal de estos. O sea, digamos, como alfa 1,1 por B1' más alfa 1,2 por B2', etcétera, 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 hasta el último, que es este de aquí, que sería alfa. Bueno, pero como el último en realidad lo voy a modificar, puedo utilizar aquí una notación diferente. Estos de acá solamente son escalares, ¿no? O sea, aquí puedo poner lambda 1 BR más 1, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? Pues alfa 1,1, alfa 1,2, hasta alfa 1R, lambda 1, que es el que le estoy llamando a este escalar. Todos estos son elementos del campo K, ¿no? Eso nada más, ¿por qué? Porque puedo escribir a estos vectores como combinaciones lineales del conjunto generador. Este es prima. Después puedo hacer lo mismo con B2. Vamos a ver, B2' es igual a alfa 2,1. Esta nada más es una manera de etiquetarlo para que me alcancen los escalares para todas las expresiones que me interesan. Por B1' más alfa 2,2 por B2' más lambda 2 por BR más 1', y estos pues otra vez también están ahí, alfa 2,2, alfa 2R, lambda 2, todos estos son escalares del campo, etcétera, ¿no? Déjenme escribir uno más. El B3' sería alfa 3,1, B1' más alfa 3,2, B2', etcétera, 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 lambda 3, BR más 1', y esto es 3,1, 3,2, etcétera, etcétera, 3R, lambda 3, todos estos escalares. No estoy haciendo nada, ¿verdad? Estoy escribiendo cada uno de estos como combinación lineal del generador. El último de los que me interesan pues va a ser B'R más 2. B'R más 2 se puede escribir como alfa R más 2, 1 multiplicado por B1' más, etcétera, 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 lambda R más 2, BR más 1', ¿no? Y esto es alfa R más 2, 1, hasta lambda R más 2, todos estos escalares en el campo, ¿ok? De nuevo, no he hecho gran cosa, solamente escribí a cada uno de los BIs, como combinación lineal de los VI', que son el conjunto generador. Muy bien, bueno, fíjense que voy a tener lo siguiente. De hecho, déjenme ponerles números a estos de acá para poderme referir a ellos. Les voy a poner unos numeritos. Vamos a ponerle a este la primera ecuación, la segunda, creo que no se va a ver eso muy bien. Vamos a ver por color. ¿No? Esta va a ser la primera sustitución, la segunda sustitución, la tercera sustitución y la R más dosésima sustitución. Eso no importa, nada más es para que sepan dónde estoy haciendo las cosas. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Si alguno de estos fuera 0, fíjense que esto lo voy a repetir muchas veces y se va a ver muy claro. Y de hecho creo que ya lo he dicho. Si alguno de los elementos de un conjunto de vectores es 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué el conjunto es linealmente dependiente cuando contiene al 0? Por lo siguiente. Recuerden, hay dos formas de pensar a la dependencia lineal gracias al teorema de caracterización.
Una es que cualquiera de los elementos del conjunto se puede escribir como combinación lineal de los otros, y la otra es que si a 0 se le escribe como combinación lineal de los elementos del conjunto, entonces eso se puede hacer tomando al menos uno de los escalares distintos de 0. Entonces, si 0 estuviera aquí, el conjunto es linealmente dependiente en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque 0 se puede escribir como combinación lineal de todos los demás, solamente poniéndoles a cada uno de escalar 0. Entonces, eso es una. Y la otra es que, la otra forma de decirlo es que si 0 estuviera aquí, podemos escribir a 0 de tal forma, al vector 0, de tal forma que hay al menos un escalar distinto de 0. ¿Por qué? Pues porque esto sería, no sé, lo que a ustedes les guste, lambda 1, b1' más más este de acá, ¿no? Aunque todos los escalares fueran 0, este de acá podría ser pues cualquier cosa, ¿no? 5 por el vector 0 más más 0 b' r más 2. Y eso ya cumple la definición de dependencia lineal, porque tengo a 0 escrito como la combinación lineal de los vectores del conjunto, en donde al menos uno, a saber este 5, es distinto de 0, y de todas maneras me va a dar 0, ¿no? Porque el vector 0 está aquí adentro. Entonces, si el vector 0 está ahí, recuerden que este es un conjunto arbitrario, pero si el que nos hemos tomado arbitrariamente resultara tener al 0, pues ya sería linealmente dependiente, y entonces, para ese caso se cumple el teorema, porque tenemos que un generador de R más 1 vectores, y nos da que el de R más 2, el conjunto de R más 2 vectores, es linealmente dependiente, que es lo que queremos probar. Entonces podemos suponer que ninguno de los BIs es 0, porque si no fuera 0, ya sería linealmente dependiente. Entonces, como ninguno de los BI' es 0, entonces eso quiere decir que en estas combinaciones lineales tiene que haber, o sea, como ninguno de estos va a ser igual a 0, eso quiere decir que no puede ser que todos los escalares sean 0, ¿no? Si B1 no es 0, entonces no puede ser que alfa 1, 1, alfa 1, 2, etcétera, etcétera, hasta gamma 1 sean todos 0. Tiene que haber al menos uno distinto de 0, porque B1 es distinto de 0, B1', y lo mismo, ¿no? Como B2' es distinto de 0, entonces no puede ser que el último, que todos los escalares sean 0, etcétera. Entonces quiere decir que hay al menos, ¿no? En particular B1 es distinto de 0. Entonces vamos a poner aquí, en particular B1' es distinto de 0. Y eso quiere decir que al menos uno de los escalares, al menos uno de los escalares de la combinación lineal, escalares de 1, que le puse a esta combinación lineal, es distinto de 0. Bueno, entonces como al menos uno de los escalares es distinto de 0, vamos a suponer que el escalar distinto de 0 es gamma 1. ¿Qué pasa? Perdón, lambda 1. ¿Qué pasa si lambda 1 no fuera el escalar distinto de 0? Bueno, todo el orden de estos vectores no tienen que estar ordenados así, ¿no? La suma es conmutativa. Entonces, los vectores pueden estar acomodados en esta suma como se me dé la gana. O sea, el término que sea distinto de 0, que tenga el escalar distinto de 0, pues ese lo pongo hasta el último. Y ese lo voy a poner hasta el último de tal manera que lambda 1 es distinto de 0. Pero no estoy perdiendo generalidad para nada. Les digo una vez más, si en mi primera combinación lineal resulta que lambda 1, que el último de los escalares sí era 0, bueno, de todas maneras sabemos que 1 por ahí tiene que ser distinto de 0. A ese lo voy a poner al último, ¿no? Y hacer las sustituciones. Entonces, no pierdo generalidad al suponer que lambda 1 es distinto de 0. Entonces, supongamos, sin pérdida de generalidad, que lambda 1 es el que es distinto de 0. De nuevo, si no fuera, entonces nada más reacomodo y pongo al último al que sea distinto de 0. Eso es totalmente irrelevante porque adentro del conjunto no tienen realmente un orden, ¿no? Este R más 1 me dice que son R más 1, pero no me fuerza a que cada uno de esos esté en el lugar que le corresponde. Supongamos que lambda 1 es distinto de 0. Si eso es así, entonces puedo despejar de la primera ecuación, ¿no? Entonces despejamos de 1, aprovechando que lambda 1 es distinto de 0, y tenemos que B' R más 1, o sea, este de acá, ¿no? Voy a despejar toda la expresión, o sea, si paso todo lo demás de acá, lo puedo pasar para acá restando, y lo puedo pasar para acá restando, o bueno, puedo pasar este para acá restando,
Y entonces tengo que BR más 1 es igual a lo paso dividiendo, entonces me quedaría 1 entre lambda 1 multiplicado por B1', ¿verdad? Estoy despejando a este de acá en esta expresión. Y eso va a ser menos, ¿no? Y ya todos los demás los paso para allá restando. Menos alfa 1, 1 sobre lambda 1, que está acá multiplicando, va a pasar dividiendo, lambda 1 por B1', etcétera, ¿no? Menos gamma 1, 2 sobre lambda 1 por B2', etcétera, etcétera, hasta el último que estaría aquí, que sería gamma 1R, el término anterior a este de acá, entre lambda 1, todo esto, por BR', ¿verdad? ¿Sí? Y ya hice es despejar a este término de acá. Despejar este término de acá, entonces todos estos los pasé para allá restando y luego dividí entre lambda 1, ya que lambda 1 es distinto de 0. Perfecto, entonces ya tengo este valor. Lo que voy a hacer ahora es sustituir. Entonces despejamos de 1, siguiente paso, sustituimos en 2. Vamos a sustituir en 2. Sustituir en 2 es lo siguiente. Sustituir en el 2, lo que vamos a hacer es vamos a tomar esa misma expresión, la expresión que es la combinación lineal, y vamos a sustituir B'R más 1 en 2. Entonces esto nos va a quedar a que B2' es igual a alfa 2,1 por B1' más, etcétera, 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 más, y luego vamos a sustituir en este lugar, ¿no? Vamos a sustituir en este lugar, nos va a quedar lambda 2 multiplicado por toda esta expresión. O sea, lambda 2 entre lambda 1 multiplicado por B1' menos lambda, lambda 2 por alfa 1, 2 entre lambda 1 por B2' menos, etcétera, 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 menos lambda 2 por alfa 1R entre lambda 1 por BR'. ¿Va? Todo lo que hice fue sustituir BR más 1 aquí, ¿no? O sea, toda esta expresión la estoy metiendo acá, pues tiene que ir multiplicada por lambda 2 y me queda esto de ahí como lo he puesto. Bueno, ahora fíjense que acá tengo, me comí este término, no sé por qué, esperen. Aquí empecé con el B2 y me brinqué a este primero de acá. Entonces este sería lambda 2 por alfa 1, 1 sobre lambda 1 por B1. Ya lo pongo el B2, pero bueno, ese es el que le corresponde a este término ya sustituido aquí adentro. Entonces, fíjense que tengo B1' hasta BR', tanto de este lado como de este lado. Entonces, puedo agrupar todos estos términos, los BI's' y este por su lado. O sea, B2 me va a quedar lambda 2 entre lambda 1, ¿no? El primer término, lambda 2 entre lambda 1 por B1', y luego agrupo todos los demás, ¿no? Que sería más lambda 2, 1 menos gamma 2, 1 menos alfa 2, 1 menos lambda 2, lambda 1, 1 sobre lambda 1 por B1'. No se desesperen, ojo, es un rollazo, ya lo sé, pero solamente estamos haciendo sustituciones, no estamos haciendo nada complicado. Más, bueno, el segundo término, el que correspondería a B2', etcétera, 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 más el último término, este correspondiente acá, que sería, pues, alfa 2R, alfa 2R menos lambda 2 por alfa 1R sobre lambda 1 y todo esto multiplicando
a BR', ¿verdad? O sea, todo lo que he hecho fue poner esto de acá en términos de agrupar, ¿no? De agrupar todos los B's que tengo. Muy bien, bueno, entonces esto va a ser B2', ¿verdad? O sea, B2' es esta expresión completa de aquí. Voy a hacer una sustitución, voy a hacer un renombramiento, un reetiquetado de variable para poder referirme a estas cosas y poder seguir avanzando con la demostración. Entonces, tengo a B2 en términos de B1', a B2' tengo en términos de B1' y de la combinación lineal desde B1 hasta BR. Voy a rebautizar todo este lado de la expresión, a todo este lado de la expresión le voy a llamar B1 B', ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Una vez que le llamo a todo este lado de la expresión, que no es sino la combinación lineal de los B y prima, le llamo así, puedo reescribir a B2', ¿no? Entonces, B2' es igual a lambda 2 entre lambda 1 por B1' más B1 B', ¿sí? Y este proceso lo voy a hacer para todos los B's. Entonces, ¿cómo seguiría el proceso? Bueno, para B3, fíjense, vamos a hacer uno más, ¿no? Para B3 tendría que B3', en este caso, a B3' puedo volverle a hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que hice? Agarré a B2' y sustituí B'R más 1. Puedo hacer lo mismo, puedo agarrar ahora a B3' y sustituir aquí BR más 1', como lo hice en el caso anterior. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que B3' es igual, ¿no? Todo esto va igual. O sea, a alfa 3,1 por B1' más alfa 3,2 por B2' más etcétera, etcétera, etcétera. Y en el último voy a tener lambda 3 multiplicado por todo lo que es BR más 1, o sea, por ese de aquí. Y eso me va a quedar lambda 3 entre lambda 1 por B1' menos lambda 3 por alfa, alfa 1. Estoy sustituyendo, ¿no? Estoy sustituyendo este valor de acá en este de acá. Entonces lambda 1 entre lambda 1, estoy en este de acá, multiplicando por lambda 3 por B1', más etcétera, 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 hasta el último término, que es este de acá, que sería, y multiplicado por su lambda 3 por alfa 1R entre lambda 1, siento que ya se me olvidan los menos, ¿verdad? Sí, no, aquí es menos, perdón, menos y menos. Lambda 1 por el último, BR'. Otra vez está laborioso, pero no he hecho realmente nada muy complicado, solamente agarré en B3 y sustituí B'R más 1. Ya está esto de acá, igual que lo hice aquí arriba. Nuevamente voy a hacer lo mismo, voy a hacer la misma reagrupación. ¿Cómo es esta reagrupación? Pues esto va a ser igual a lambda 3 entre lambda 1 por B1', y después voy a reagrupar todos los B's, ¿no? B1' con B1', B2' con B2', etcétera, etcétera, hasta BR' con BR'. Y eso me va a quedar más alfa 3,1 menos lambda 3, alfa 1,1 sobre lambda 1, todo esto multiplicando a B1', menos, etcétera, 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 menos lambda, alfa 3R menos lambda 3, menos lambda 3, estoy multiplicando por esta de acá, entonces es alfa 3R menos lambda 3 por lambda 1R, por alfa y entre lambda 1, todo esto multiplicado por BR'. Qué rollo, ¿no? Pero de nuevo, hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo y lo voy a hacer, aunque sea esa vez, después vemos los detalles para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Bueno, todo este pedazo de acá, otra vez, fíjense que igual que en el caso anterior, estoy haciendo lo mismo. Saqué al B1' y todo esto me queda solamente en términos de los B y prima. Entonces, ahora a este de acá le voy a llamar B
2 bi'prima, igual que a este le llamé B1 bi'prima, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo? Pues tengo que a B3 lo puedo escribir, igual que como lo hicimos hace rato, a B3 lo puedo escribir como lambda 3 entre lambda 1 por B1' más B2 bi'prima, que fue un poco lo que hicimos acá arriba también. Todo esto porque si se me ha ido algún signo, que al momento de pasar de un lado a otro hice algo raro, pues ustedes arreglen, ¿no? Con el menos y el más, pues que eso puede pasar, pero vamos, que al final de cuentas la combinación lineal es la misma, simple y sencillamente, pues cuando si en algún punto puse un menos y era un más, pues habrá que multiplicar por -1, pero eso no cambia el resultado. Voy a cortar el video porque creo que sí ya va a quedar esto muy largo. Y ahorita termino la demostración. No se pierdan, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es generar, despejamos, a partir de que es el distinto de 0, despejamos a B'R más 1, aquí tenemos este despeje y estamos sustituyendo en cada uno de los B's. De ahí hemos sacado a estos nuevos B1 bi'prima, B2 bi'prima, son los que estamos sacando y estamos poniendo en esos términos a cada uno de los B's. Vamos ahorita a continuar, déjenme cortar de aquí y ahorita vuelvo a terminar la demostración.